Continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso. Entonces, les decía, este gran operativo que permite por lo menos la desarticulación de una parte de esta organización llamada Resistencia Mapuche Lafkenche, que tiene un operar extremadamente violento. De hecho, se señala que al menos 2 de las personas que fueron detenidas participaron en el ataque, el terrible ataque que ocurrió al molino Grolmus, ahí en Contulmo. Queremos hablar de seguridad, pero también queremos hablar de lo que está pasando en el Consejo Constitucional, y paso entonces a presentar a nuestro siguiente entrevistado, ex subsecretario de Interior, fue autor y ejecutor de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el gobierno de la presidenta Bachelet, ex convencional, ex parlamentario, Felipe Arboe. Felipe, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, Mirna? Gusto saludarte. ¿Qué tal? Felipe, bueno, partamos entonces para que nos ayudes a entender el alcance que tiene este operativo, y también cuando hablamos de esta organización, Resistencia Mapuche Lafkenche, ¿de qué estamos hablando? A ver, lo primero, señalar que cuando se habla de Resistencia Mapuche Lafkenche se está hablando de una célula descolgada que originalmente participó en la Coordinadora Arauco Mayeco y que se fueron descolgando. Se trata de nuevas generaciones de personas que están planteando la reivindicación de territorios, pero que han cruzado los límites que la propia CAM se había autoimpuesto, digamos, en su reivindicación. Ya no es solo ataque, digamos, a infraestructura, sino también dentro de los ataques están ataques a personas, y eso es extremadamente delicado porque es una etapa distinta a la cual ya pasamos hace algunos años atrás y ha sido expresada por esta célula. Adicionalmente, se ha ido estableciendo, según las investigaciones que se han ido conociendo a nivel de información pública, que este grupo también tendría algún tipo de relacionamiento con la industria del robo de la madera. En otros casos hablan incluso de la existencia de vínculos con ciertas personas o que participan directa o indirectamente en el tráfico de drogas. Entonces, lo que se está produciendo acá es una, más bien, relación incestuosa entre grupos que tienen una legítima, desde su punto de vista, reivindicación territorial, étnica, con estos otros grupos que son más bien de crimen organizado. Y eso se observa, y las técnicas que se han utilizado más bien apuntan a ir confirmando esa tesis. El crimen organizado, como un elemento fundamental de su desarrollo, a diferencia de la delincuencia común, lo primero que hace es tomar control territorial. Es decir, evitar que terceros ingresen al territorio para poder desarrollar de buena forma sus labores delictivas, criminales. Pero en segundo lugar es la penetración de las instituciones, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Lo que estamos viendo ya hace un tiempo atrás es la participación de personas que pertenecen o, digamos, a las instituciones policiales. No es descartable que uno pueda encontrar el día de mañana, como ya se encontró, ¿se acuerdan? En la Araucanía, con una persona que era un funcionario judicial, que participaba también y que les generaba algún tipo de impunidad. Entonces, esta situación es más delicada. Chile ha pasado a un estado superior desde el punto de vista de la instalación del crimen organizado. Felipe, claro, porque efectivamente acá participaba, y entre los detenidos está un carabinero activo. Hay otro que está en retiro, pero un carabinero activo que le pasaba información a este grupo para efectos de por dónde tenían que transitar, dónde había menos control, etcétera. O sea, ¿qué alcance tiene para ti esa situación? A ver, bueno, es gravísimo. Y yo creo que mientras Chile siga considerando que este es un, comillas, hecho aislado, no va a asumir las reformas que tiene que hacer. En nuestro país, lamentablemente, cada vez que ocurren este tipo de cosas, se confunde una crítica a la institución completa con los elementos que están involucrados. Y aquí lo que hay que hacer es que hay que separar, pero no hay que obviar que tenemos un síntoma de penetración del crimen organizado en las instituciones policiales. Ahí un problema que se te justa. Ahí está. Ahí está, ahí está. Lo que digo yo es que, más allá de que no se pueda generalizar esto, es evidente que el país, el Estado, debe asumir que tenemos al crimen organizado operando en Chile, penetrando instituciones. Lo que vemos hoy día no es excepcional. Pensemos que en el 2018 había 2 carabineros activos que fueron sorprendidos en el robo de una camioneta.
que después terminó siendo usada, digamos, también para atentados. Es decir, aquí evidentemente hay una estrategia de penetración de Carabineros. La pregunta es, ¿qué va a hacer la institución? Más allá de darlo de abajo, que es obvio, digamos. Pero aquí Sí. es cuando uno esperaría que la institución se querellara como institución, se querellara contra esa persona y que adicionalmente estableciera un sistema de asuntos internos, de trabajo preventivo en todos los lugares, digamos, donde hay síntomas de crimen organizado. Eso es muy importante. Felipe, con la información que tú dispones al menos, ¿tú dirías que esta operación desarticula el corazón de este grupo de resistencia, la Mapuche Lafkenche, o no necesariamente? No tengo la información suficiente para poder afirmar eso, ni desmentirlo, porque la verdad es que es solo la información pública. No obstante, es un golpe importante porque son más de 11.000 escuchas telefónicas que debieran ser suficientes para probar, digamos, los ilícitos y condenar a las personas. Ahora, obviamente, mientras nosotros conversamos, mientras esta noticia se difundía ayer en la mañana por los medios de comunicación, al interior de la organización también se están adoptando medidas de cortafuego para evitar que esta responsabilidad y la información que manejaban los detenidos pueda significar que escale y que detenga a los verdaderos líderes, digamos, las diferentes células que operan en las zonas donde operan ellos. Entonces, también es importante entender cómo opera el crimen organizado. Rápidamente ellos están haciendo cortafuegos para evitar que esto llegue a otras personas de su organización. Entonces, no sería raro observar, por ejemplo, que tengamos una o dos acciones durante los próximos días y después se guardaran un poco, entre comillas, para efecto de evitar, digamos, y reorganizarse en función de nuevos protocolos que no conozcan los que hoy día están detenidos. Ya, Felipe, vámonos entonces en tu calidad también de ex subsecretario del Interior a lo que está pasando o lo que pasó en Arica con el juez Héctor Barraza, que decide entregar los nombres de los testigos protegidos, de los agentes encubiertos a las defensas de los imputados que están vinculados al tren de Aragua. Él ha dicho que nos encontrábamos en una clara colisión de derechos entre las garantías de protección a víctimas y testigos de la causa y el derecho al debido proceso respecto de los imputados. ¿Qué te parecen esas explicaciones? Completamente insuficiente y yo por lo menos no las creo. Y no las creo porque efectivamente se puede haber dado eso. Pero esto era el marco de era un procedimiento de garantías, de tutela de garantías. Y él perfectamente podría, si hubiese considerado que se producía una colisión, haber manifestado su aprehensión e incluso en el momento procesal que correspondía más adelante, haber excluido a testigos o eventualmente a algunos informantes por considerar que se afectaban los derechos. Y si ese juez consideraba que se afectaban los derechos, tenía la obligación de escuchar a todas las partes. A él no le puede bajar una pataleta, como le bajó, como lo que vimos, digamos, que se enojó, digamos, con el fiscal porque no estaba presente, a pesar de que estaba autorizado para no estar. No debe tomar una decisión frente a una colisión de derechos sin la versión de una de las partes. Entonces es muy delicado. Ahí, evidentemente, yo creo que hay un daño hecho que no sabemos cuál va a ser la magnitud por la exposición de estas personas que participaron en calidad de informantes o bien en calidad de testigos protegidos. Es muy grave porque adicionalmente la señal que se le da a la ciudadanía es que incluso en la judicatura se pueden dar a conocer los nombres de aquellas personas que, con miedo, pero con valentía, entregan la información para que estas personas sean condenadas. Y lo peor de todo es que en esta causa particular lo que podría ocurrir es que muchos de los testigos protegidos, cuando venga el momento procesal de ratificar sus testimonios para probar los hechos ilícitos de la gente del Tren de Aragua, se desdiga o decida finalmente no participar porque va a decir, mire, perdóneme, yo era testigo protegido, usted entregó mi información y hoy día yo y mi familia corremos riesgo de vida. Entonces, es muy grave la situación. Y también es grave, y no sé cómo lo ves tú, lo que abre esta decisión del juez, porque lo que abre son especulaciones, o sea, descriterio, está amenazado el juez, está cooptado por el crimen organizado, o sea, inevitablemente te genera esas preguntas, no sé cómo lo ves tú. Bueno, evidentemente, cuando ocurrió esto, lo primero que yo puse un tuit, digamos, sin mayor ánimo de instalar una tesis, es que aquí debía investigarse a fondo.
porque es evidente que las explicaciones del magistrado no son suficientes, sobre todo considerando que él no era un magistrado que venía llegando a esta causa, sino es un magistrado que, si bien le toca esta causa en el caso de futura garantía, pero él ya había participado de la autorización para la realización de ciertas actividades encubiertas. Entonces, una persona que tiene un conocimiento de eso, toma esta decisión a sabiendas de las consecuencias. Bueno, hay que indagar. Hay que indagar si, uno, está eventualmente amenazado él o su familia, o eventualmente esa persona tiene algún tipo de incentivo. No lo sabemos, pero hay que indagarlo rápidamente. A mí lo que me llama la atención es que aquí lo que debió haber ocurrido es que la Corte Suprema, en virtud de la facultad que tiene la Constitución Política, la Superintendencia Directiva y Correccional, debió haber actuado de oficio, dando una señal interna de que se investigue inmediatamente para efecto de saber qué está ocurriendo en ese caso, que puede estar, ojo, puede ser también que ocurra en otros lados. Bien, vamos entonces al otro tema que no quiero dejar de preguntarte. Tú fuiste parte de la Convención Constitucional y en tanto integrante de esa convención también tuviste una posición crítica respecto al curso que tomaban los acontecimientos que terminaron, ¿no es cierto?, en el rechazo del 4 de septiembre. ¿Ves señales preocupantes a partir de lo que se está votando en estos días en el actual Consejo Constitucional? ¿Tienes dudas de que este proceso pueda terminar de manera exitosa? Bueno, sí, efectivamente. De hecho, lo planteé hace ya más de un mes, antes que se empezaran las votaciones, porque el ánimo revanchista se estaba instalando, probablemente con menos estridencia que en el proceso anterior, pero en el punto de vista del contenido, uno empezó a observar que había un ánimo de instalar, digamos, ciertos temas que son de definiciones. Y ojo, las definiciones políticas se toman en elecciones, no en constituciones. La constitución, lo que tiene que hacer, las constituciones lo que hacen es rayar la cancha, pero los que juegan el partido son las personas electas que los ciudadanos eligen como gobernantes o como legisladores. Si alguien pretende, tal como fue en el proceso anterior, y también se está repitiendo ahora, resolver las divergencias políticas en el texto constitucional, esa constitución va a estar condenada a un riesgo de obsolescencia en el corto plazo, porque no son para eso las constituciones. Entonces, yo veo lo mismo que pasó en el proceso anterior, se está mirando desde el otro lado, y eso es muy complejo. O sea, cuando se instala la idea, por ejemplo, de intentar por la vía de una redacción bastante farragosa, disminuir los derechos que se conquistaron o que conquistamos, porque yo fui parte de la discusión legislativa, digamos, por ejemplo, la interrupción del embarazo, me parece que es un retroceso que no es adecuado, porque se intenta imponer una visión determinada. Entonces yo creo que lo que puede ocurrir es finalmente que en diciembre muchos de aquellos que dijimos, oiga, ¿sabe qué? Nosotros no estamos con un texto maximalista, refundacional, que ajeno a los valores de nuestro país, como fue el texto anterior, también digamos, oiga, cuidado, esto es un texto extremadamente conservador, nosotros no estamos tampoco dispuestos, digamos, a ir avalando un texto que al final del día hace un retroceso desde el punto de vista valórico, incluso desde el punto de vista de los temas que tienen que enfrentar, el cambio climático y otros que son fundamentales en esta era, ¿no? Bueno, de hecho ayer hubo una intervención muy importante de Sebastián Soto, vicepresidente de la Comisión Experta, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, que decía que el plebiscito de diciembre no se va a ganar por medio de estas normas discutibles, por ejemplo, la exención de las contribuciones, que no solo son cuestionables, dice, en lo constitucional, en lo técnico y en lo político, sino que además enervan un acuerdo transversal. Es decir, hizo hincapié en que está el Consejo por mal camino en el fondo y los llama a rectificar, pero ¿se puede rectificar realmente si Chile Vamos además está en una minoría, o mejor dicho, dentro de Chile Vamos, no está Chile Vamos del todo cohesionado, ¿no es cierto?, para impedir que ciertas enmiendas avancen? Bueno, ese es el punto, por eso algunos planteamos esto hace más de un mes, para que antes de que empezaran las votaciones rectificaran, ¿no? Y que dijeran, mire, ¿sabe qué? Tenemos estas intenciones. Pero resulta que eso lo vamos a hacer a través de nuestras modificaciones legislativas, pero no en el texto constitucional. Mi percepción es que desde el minuto, por ejemplo, que decide instalar el tema de la exención de contribuciones, que puede ser, es muy discutible desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista incluso, en mi posición, creo que además es regresivo desde el punto de vista, digamos, estrictamente contributivo, pero instalar eso en la Constitución
da pie, por ejemplo, para que de vuelta alguien diga, oye, ¿por qué no instalamos la exención del CAE en la Constitución? Y terminamos con la Constitución que es una especie como de árbol de Pascua lleno de temas que son propios de la ley. Esas son las definiciones que tienen que hacer los legisladores, no los constituyentes. Los constituyentes, teóricamente, deben velar porque hay un texto que tenga vocación de estabilidad. Y usted no puede darle vocación de estabilidad a un texto que va a definir, zanjar en un momento determinado de la historia los temas que son de debate permanente en todos los países, en todas las sociedades. Entonces, mi percepción es que efectivamente tenemos un problema y creo que todavía hay espacio de rectificación, a pesar de que los quórums son altos. Creo que en la etapa intermedia, cuando el comité de expertos deba revisar el texto aprobado por las y los consejeros, hay todavía algún espacio de rectificación y enmienda. De lo contrario, lo que va a pasar es que este proyecto de constitución, si no se rectifica, va a llegar al plebiscito del 17 de diciembre, siendo, comillas, la constitución republicana. Y eso, en estricto rigor, no va a lograr las mayorías y, como consecuencia, nuevamente va a quedar la cuestión constitucional abierta y vamos a tener la constitucionalización de la próxima elección presidencial y nuevamente probablemente la constitucionalización también del debate legislativo, porque es evidente que lo que se ha instalado de la idea del cambio constitucional no va a terminar con un plebiscito el 17 de diciembre que no tenga una mayoría importante. Felipe, la izquierda le critica a esa centroizquierda que votó rechazo en el plebiscito pasado de no tener la misma fuerza para hacer frente a estas alarmas, ¿no? De estos semáforos que se prenden, que no ha tenido la misma actitud respecto de lo que pasó el año pasado. ¿Tú te sientes de alguna manera identificado con esa crítica? En absoluto, porque probablemente nosotros hemos sido los que más hemos estado apareciendo en los diferentes medios de comunicación haciendo un llamado a rectificar hace aproximadamente un mes y medio. Yo he contado por lo menos en total, digamos, de nuestro grupo, entre 18 y 20 intervenciones públicas en diarios, en radios, en televisión, haciendo llamado a rectificar. Lo que pasa es que aquellos que cargan con la mochila del mamarracho anterior, de haber intentado imponer un texto completamente equivocado para nuestra sociedad, tienen que hacerse responsables de que lamentablemente el resultado electoral, y digo lamentablemente desde el punto de vista de la centroizquierda, el resultado electoral de la elección de constituyente o de un nuevo consejero, bueno, lo que ocurrió fue que fue una reacción, digamos, ante lo que se había propuesto. Y hoy día tenemos una mayoría del otro lado. Lo que no puede ocurrir es que Chile siga pasando de un extremo irresponsable a otro extremo irresponsable. Chile necesita volver a, probablemente que la política sea un poco más fome, pero que sea más estable en el tiempo. O sea que hay que entender cuál es el rol de un constituyente. Ya se farrearon un primer proceso. Ahora se van a farrear un segundo proceso, una segunda oportunidad. Nosotros, desde el punto de vista de la centroizquierda, porque estuvimos por el rechazo, no vamos a concurrir con nuestro apoyo a un texto constitucional conservador. Eso no va a ocurrir. Lo hemos dicho y lo hemos advertido y lo seguiremos diciendo. Pero también es importante que esa izquierda refundacional, que en su oportunidad levantaba todo tipo de banderas y quisieron fracasar el proceso anterior, también asuma su responsabilidad de haberse farreado el primer proceso y de que hoy día estamos viendo una reacción más conservadora, digamos, a lo que ocurrió en su oportunidad. Y eso es un problema. ¿Tú crees que la izquierda no ha hecho esa autocrítica respecto de su rol en el fracaso del proceso pasado? No, para nada, para nada. Si uno mira las discusiones que se dan, sobre todo en las redes sociales, algunos arbolitos siguen creyendo que lo hicieron increíble, fantástico, y que esto es un tema de pasada nomás, y no se dan cuenta de que se farrearon una oportunidad histórica. Hay algunos que estuvimos 20, 25 años tratando de hacer cambios constitucionales por la vía legislativa y teníamos un frontón. En la oportunidad que tuvimos para hacer un cambio constitucional completo, resultó que llegó un conjunto de gente que, como tú bien sabes, nos propuso un texto donde además no había ninguna posibilidad de hacer ningún tipo de propuesta porque cualquier cosa que uno presentaba lo rechazaban inmediatamente. Bueno, y terminamos como terminamos. Entonces, de una vez por todas, Chile necesita un nuevo texto constitucional porque el texto que tenemos es de una década completamente pasada, es un texto analógico para una sociedad digital. Necesitamos un texto completamente nuevo, pero eso supone entender el rol de una constitución. No podemos intentar definir las diferencias que tenemos políticas, legítimas que hay en la sociedad, en las constituciones. Para eso están las elecciones. ¿Por qué crees tú que Chile Vamos no ha jugado ese rol articulador con republicanos? Es decir, más bien de bisagra entre la izquierda y los republicanos y moderador al mismo tiempo. Yo creo que algunos de ellos han intentado
legítimamente hacer ese rol, jugar ese rol. Pero el problema está en que el mundo de Chile Vamos está horquillado por los resultados electorales y tienen el terror de desfondarse por la derecha. Es decir, que su electorado se consolide en el mundo republicano y se les vaya de su nicho electoral. Pero ahí es cuando se ven los grandes liderazgos. Los grandes liderazgos no pueden estar pensando en las próximas elecciones. Los grandes liderazgos, en momentos difíciles para el país, deben pensar en las instituciones, en cómo somos capaces de dejarle a este país como herencia un texto constitucional que no, insisto, que no intente definir las grandes diferencias que tenemos, sino que establezca las reglas del juego para que el sistema democrático, un sistema político adecuado, tenga la posibilidad de resolver las diferencias en el futuro. Eso es lo que tiene que hacer un liderazgo político. Yo echo de menos que haya un liderazgo político. Me gustaría ver que aquellos o aquellas que son candidatos o aspiran a ser candidatos de una u otra coalición, llamando a un llamado a la cordura. Decir, miren, ¿saben qué? Chile no soporta un tercer proceso constituyente. Y por tanto, el llamado es a ponerse de acuerdo hoy día en mínimos comunes. Y que ojalá tengamos, como los acuerdos de la Moncloa, por allá en España, digamos, tengamos la posibilidad de tener eso. Yo habría esperado que ese rol lo jugara el presidente, pero he visto más bien que el presidente se ha restado de este proceso en función de su experiencia anterior. Ya, pero Felipe, entonces lo siguiente, porque acá todavía no sabemos, si bien las encuestas muestran que todavía el a favor está por debajo, ¿no es cierto?, del en contra, no sabemos lo que puede ocurrir acá, porque ¿qué ocurre? Estas enmiendas tipo fin de los impuestos de las contribuciones generan apoyo, más allá que, digamos, favorece al sector más privilegiado del país, ¿no? Solo, digamos, 2 de cada 10 pagan contribuciones, pero generan esos impactos. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿qué pasa si esta constitución se aprueba? ¿Quedaríamos con una constitución, hasta donde vamos por lo menos, más conservadora que la propia constitución del 80? Bueno, evidente, si de aprobarse las normas que hoy día se están aprobando, o sea, de consolidarse esa aprobación, efectivamente, y eso es un problema. Por lo menos para aquellos que creemos que las constituciones tienen que ser inclusivas, que tienen que ser oportunidades también de mejora del sistema político. Preguntémonos, ¿qué mejora del sistema político nos proponen las enmiendas presentadas hasta el minuto? Ninguna. Vamos a seguir con un presidente de la República que va a tener probablemente minoría parlamentaria y se va a producir un enfrentamiento. ¿Qué mejora nos propone desde el punto de vista del régimen de partidos? Vamos a seguir con 22 partidos políticos y con una cantidad de movimientos con representación parlamentaria que hace imposible al gobierno que sea sacar adelante este país. No tenemos normas, por ejemplo, en la Constitución, que es una oportunidad de establecer el derecho a la buena administración, pero particularmente normas que establezcan la responsabilidad de la desidia funcionaria frente a proyectos de inversión, por ejemplo. No hay ni una norma que establezca, por ejemplo, mecanismos de mejoramiento para enfrentar lo que se nos viene en los cambios laborales, por ejemplo, en materia de la disrupción digital, que va a cambiar completamente la expectativa de vida, etc. Entonces, uno dice, se está perdiendo una tremenda oportunidad. Y yo espero que, insisto, soy un optimista, digamos, por naturaleza, que ojalá aparezcan los liderazgos políticos, digamos, capaces de hacer un llamado a la cordura, sentarse, ver cuáles son los mínimos comunes y cuáles son los mínimos que el mundo de centro-izquierda y el mundo más bien de Chile Vamos y eventualmente el mundo de izquierda o la ciudadanía puede aceptar. Ahora, o sea, no das por perdido el proceso. Lo que pasa es que, como dicen ustedes, esto es noticia en desarrollo. Vamos a ver qué pasa. Pero a mí lo que me preocuparía es que se buscara, comillas, la popularidad de ciertas normas que pueden ser incorrectas para motivar mayor votación. Porque fue el mismo argumento, exactamente el mismo argumento que me dieron Fernando Atria y Jaime Baza en una conversación que tuvimos cuando les dije, mira, esto se va a rechazar. Me dijeron, Felipe, tú no entendís nada, porque eres político. Esto se va a aprobar porque las normas que hemos puesto a la gente le hacen mucho sentido. Le dije, ustedes están muy equivocados, porque cuando un texto, una propuesta, hace una distinción, una diferencia muy grande en los valores que fundan esta sociedad, esto va a ser rechazado. Bueno, y fue lo que ocurrió finalmente. Entonces, que no cometan el mismo error, porque creer que la popularidad de las normas justifican una consagración constitucional es un error, sobre todo considerando que se abre la puerta además para, como digo, discusiones de carácter legislativo, casi reglamentario, en el texto constitucional. Eso es una mala experiencia internacional.
Felipe Arboe, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día y ojalá que nos vaya bien como país. Vamos a ver, pues, qué pasa en diciembre. Muchas gracias por todo. Que tengas buen día. Chao, buen día. Chao, chao. Saludamos hasta ahora a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Y nos reencontramos el lunes a las 8 en punto, aquí en Alpampan, en elmostrador.cl. Que tengan un gran fin de semana. Copeuchi Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Alpampan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.